Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea cual sea el momento del día en que nos estás escuchando. Bienvenida, bienvenido a este primer episodio de Facho, pero buen muchacho, el único podcast liberal presente en los medios y en el internet. Quien te habla, César Miranda, el anfitrión, te da la más cordial y grata de las bienvenidas a un proyecto que nos tiene bien entusiastas para poder presentar cuáles son las ideas del sector y un análisis político desde las ideas del sector. Pero cualquier trabajo de análisis no se puede hacer solo, porque obviamente necesitas una muy buena compañía para poder llegar muy lejos. Y se encuentra a mi lado el mejor acompañante, el mejor panelista que podría tener este programa, historiador, magíster en políticas públicas, don Juan Ignacio Piquer. ¿Cómo estáis, Juan? Bien, ¿y tú, César, cómo estamos? Me gustaría decir que estoy optimista, me gustaría decir que estoy animado, pero voy a ser bien sincero. La primera semana, cuando vi que el gobierno de Gabriel Boric cometía error tras error, existía ese gusto como medio malicioso de decir, es distinto con guitarra, ¿ah? No es tan fácil la weadita. Pero ahora estoy preocupado, ¿cachai? Porque ahora esta muestra de incompetencia en varias áreas está empezando a impactar en la vida de los chilenos en general. No es común, no es normal que llevemos ya cerca de 17 días en ejercicio de gobierno y tengamos tan pocas autoridades nombradas a nivel regional, tengamos tan pocas autoridades nombradas en términos de jefatura de servicio, porque eso impacta en la calidad y en la implementación de las políticas públicas del gobierno. Es impresentable, por ejemplo, que durante una pandemia hoy tengamos 3 regiones sin seremía de salud, nombradas por el presidente de la República. Es impresentable que tengamos jefaturas de servicio. Si es que todos y cada uno de los funcionarios de derecha, que según las palabras de este mismo gobierno, venían de lo que era el peor gobierno de la historia, hubiesen decidido renunciar, hoy día habría un caos completo en la administración pública. Y obviamente de eso no se escucha nada. Resulta súper complejo entender que el peor gobierno de la historia, en palabras de Aprodignidad del Frente Amplio, haya tenido una mejor implementación de funcionarios y de sus políticas públicas en los primeros días de gobierno. No cuadra, no calza. Hay una incompetencia tremenda del gobierno de Gabriel Boric y aquí no nos pueden venir a decir, oigan, lo que pasa es que estamos recién empezando, ¿no? Este gobierno no se le puede juzgar tan rápido porque partió recién. Primero, el gobierno no es para venir a hacer la práctica profesional. Tú entras al gobierno para empezar a hacerlo bien desde el día 1. Si no eres capaz de hacer eso, simplemente no te postules. Y menos aún generes tan grandes expectativas de gobierno como las que generó Gabriel Boric. Y ojo, no solamente es una cuestión de cumplimiento de expectativas, es una cuestión de cumplimiento de promesas. Hay cuestiones que lisa y llanamente hoy se están demostrando que Gabriel Boric mintió descaradamente en la segunda vuelta. Dice, por ejemplo, en relación con estos famosos favores políticos a los derrotados en el nombramiento de embajadas. No vamos a tocar los fondos de pensiones, decía Gabriel Boric. No va a haber topón para adentro, o topón para adentro, como decía en alguna de sus entrevistas. Y hoy día se rehúsan a admitir que no van a tocar un peso de esas reformas. Tenemos la incompetencia de la ministra Siches en materia de seguridad, que no ha sido menor. Lo de la Araucanía fue un chiste, una visita poco planificada. Posteriormente vino el caso del carabinero que tuvo que utilizar su arma de servicio porque estaba siendo apaleado en el suelo por distintos manifestantes. Y resulta ser que en todo ese proceso el gobierno no se querella contra personas que balean a la comitiva del Ministerio del Interior, pero sí se querella contra un carabinero que terminó usando su arma de servicio. Es una locura, es demencial. No se observan políticas claras en ese ejercicio. Tienes al ministro Jackson que vive dando pasos en falso con la bancada socialista en el Congreso. No es un buen escenario. Yo me atrevería a decir que la única persona que en estos momentos está bien equilibrada haciendo el trabajo son Camila Vallejo y Mario Marcel. Pero del resto, muy poca coordinación, muy poca capacidad política. ¿Cómo lo ves tú, Juan? Yo diría que siempre es difícil la instalación para cualquier gobierno. Creo que efectivamente el problema de este gobierno es que su nivel de crítica al gobierno anterior fue muy alto y también su crítica general a los 30 años. Y en ese sentido tienen que cumplir como por lo menos con esa vara en términos de mantener la gestión del Estado. Y en ese sentido sí se les exige más. Ellos mismos han pedido que les exijan más.
Eh, pero creo que hasta cierto punto es entendible que para cualquier coalición nueva, la primera vez que llega el gobierno hay ciertas dificultades de instalación. Yo creo que hay que separar los problemas que son relativamente esperables de cualquiera que llegue con los problemas específicos de este gobierno, que yo creo que ahí hay que entrar a hilar más fino en los conflictos y la formación de quién está como controlando la deriva del gobierno entre los ministros centrales. O sea, la relación de Giorgio, Jackson, Vallejos y Gabriel Boric, no queda claro quién en y Isquia, que yo creo que Isquia es uno de los factores complicados porque ella no viene de los partidos y es ministra del Interior, que se supone que es el jefe de gabinete, y da la sensación de que Isquia está dejando algún nivel de vacío de poder en términos de coordinación política. Y que ese vacío no me queda claro que lo está llenando. Si lo está llenando Gabriel Boric, que el presidente no se la ha visto estos días, cosa que no me parece mal que haya un repliegue de que aparezca menos, pero que no va a aparecer nada en 2 semanas, igual ya un poco mucho. Está bien escondido, ¿no? Bien escondido, y eso es por diseño. No sé si quieren que los conflictos él los resuelva por dentro o realmente no está bien seguro de qué hacer. Pero es muy evidente la falta de presencia del presidente, en mi opinión. Y sobre Isquia, creo que está teniendo dificultades en cumplir los dos roles que cumple Interior, que es seguridad pública y coordinación política de todo el gabinete, que el rol de coordinación política no lo está cumpliendo, No, para nada. y que el rol de seguridad pública le está quedando grande, porque es difícil, o sea, está dando señales equívocas, y esto de sumariar a carabineros cada vez que hay una sospecha de que hicieron algo mal. No es que esté mal sumariar a carabineros cuando haya exceso de fuerza, pero tienes que esperar un poco antes de instruir el sumario. Sí, exacto. Tener alguna prueba un poquito más contundente. Están muy apurados en que no les achaquen ser continuidad del gobierno anterior en temas de manejo humano y de policía. Por eso apuraron la urgencia a la ley de amnistía a los precios del estallido. Eso es una señal a ese sector, al sector de izquierda más dura, por decirlo. Pero al final, si tú sumarías a carabineros por sus acciones, por cada pequeña acción o error que cometen sin estar todavía 100% seguro de que es un error, el efecto que va a terminar generando es que los carabineros va a dejar de actuar. Para mí, ¿cachai? Aquí hay una mezcla de amateurismo, hipocresía y voluntarismo. ¿Cachai? Amateurismo en el sentido, y mezclado con esto del voluntarismo, es que se creía que cambiando la actitud frente a problemáticas que son complejas, se iba a lograr resolver todo. Ya no voy a volver a dar el ejemplo de la Araucanía, pero los funerales narcos con balazos y fuegos artificiales siguen ocurriendo. O sea, las actividades narcos con balazos y fuegos artificiales siguen ocurriendo. Los atentados en la Araucanía siguen ocurriendo. El otro día se agarraron los estudiantes con los ambulantes en Estación Central, creo que fue. La violencia en las calles sigue ocurriendo y parece ser que no hay una fórmula o simplemente parece que conversando no se resolvían las cosas. Y tampoco se puede poner el gobierno, como muchos lo piden en Twitter, que termina siendo esta especie de tribuna de coliseo que mira constantemente el gobierno. Tampoco el gobierno se puede poner a cortarle la cabeza a distintos oficiales de carabineros, porque es extremadamente posible que los mismos carabineros digan: entonces no voy a tomar ninguna actitud bélica o beligerante al momento de que existe una protesta. Y ojo, el dilema no son las manifestaciones en sí mismas. El dilema es la delincuencia que ocurre durante las manifestaciones, que ya es innegable y termina siendo insultante. Y aquí viene el ejercicio de hipocresía que yo te comentaba recién. Cuando tenías al ministro de Economía, cuando tenía a Nicolás Grau, diciéndole a los locatarios: chiquillos, nosotros nos vamos a preocupar por ustedes, vamos a luchar por reparar y protegerlos, y estar retirando querella, estar sumariándote contra carabineros. Entonces es una locura. Hay un desorden gigantesco.
Y precisamente veo que no hay comunicación, que no hay organización, que no hay coordinación entre los ministros. Y ahí es donde yo te quiero preguntar un poco eh, qué es lo que se viene en términos de agenda. ¿Cachai? Porque eso es importante, ¿no? Tenemos varios temas de los que queremos hablar, pero tú que estás ya más entendido, más a caballo con lo que hay en el Congreso, Mm. ¿ya? ¿Qué está pasando en estos momentos? ¿Cuáles son los grandes proyectos de ley que se están anunciando para ver si por lo menos aquello que no se ve de inmediato, que tienden a ser estas propuestas legislativas que pasan por debajo, dan indicios de que se está haciendo la pega o ya vamos encaminados a un desastre? No, hay indicios de que se está haciendo la pega en ciertas áreas. La reforma tributaria va a ser la reforma más importante que van a promover este semestre y se va a llevar la mayor parte de la prensa. La reforma tributaria la dividieron en dos partes. La primera parte, que se espera que le ingresen a fines de abril, va a abordar solo temas de exenciones para aumentar la recaudación vía eliminar exenciones, Ya. sin tocar impuestos corporativos. Los impuestos corporativos, o sea, un cambio en los impuestos a las empresas, subir la tasa de los impuestos a las empresas o desintegrar el sistema, eso todo pasaría a una eventual segunda pata de la reforma tributaria en el segundo semestre. Este semestre solo darían exenciones, facultades anti-elusión del Servicio de Impuestos Internos, que eso ya eligieron el boletín que van a promover la semana pasada, y que está centrado en la información a la que el Servicio de Impuestos Internos pueda pedirle a los bancos. En el fondo, a las cuentas con harta plata, el Servicio de Impuestos Internos va a poder pedirle a los bancos que le informen cuáles son los saldos consolidados de una persona. Cosa que hoy día está muy limitada, el secreto bancario. Sí. Y esas son buenas reformas, y lo interesante yo creo es que, desde el punto de vista por lo menos de la centro derecha, es que esa era la agenda de Briones: exenciones y facultades de elusión y evasión, disminuir los espacios de evasión. Y antes de conversar una subida de tasas de impuestos a las empresas. La discusión va a estar centrada en eso en esta parte. Lo que es complicado para la derecha porque no son temas a los que se debería oponer mucho, entonces va a ser difícil pegarles a través de esa agenda. Eh, y yo creo que hay dos flancos por ahí. Hay un flanco que tiene que ver con la izquierda, que le va a criticar al gobierno no estar empujando impuestos verdes e impuestos corporativos y impuestos a los súper ricos, que eso es lo que están tirando un poco para la segunda parte de la reforma tributaria. Eh, y el otro flanco que es complicado para la derecha, y es que Marcel está tomando varias de las ideas, sobre todo de la centro derecha, de Briones. Está hablando de pacto tributario, está hablando de exenciones. Entonces, para nosotros está siendo más incómodo pegarle a esa agenda. Nos vamos a tener que plegar. Están siendo muy inteligentes, creo, en eso. Ya. Eh, pero sí se ve actividad en otras áreas. O sea, desarrollo social va a impulsar una serie de medidas más o menos chicas para empezar a generar lo que ellos llaman el Sistema Nacional de Cuidados, que sí es interesante. El Ministerio de Economía también, agendas chicas de simplificación de trámites para formar empresas, cosas que tienen que ver con reactivación que me parecen que efectivamente son buenas, pero que no son de titular en el fondo. Ahí te quiero hacer una pregunta, más de análisis Ah, político que técnico. Antes que me hacía eso, eh, ¿cómo veis posible, o mejor dicho, eh, cuán viable es la supervivencia de la coordinación parlamentaria si el gobierno queda muy mal herido en el Congreso con el tema de los retiros? no, es complicado. La EC, por ejemplo, ganó del PIN la elección interna y él empujaba porque la EC buscara entrar al gobierno. Ahora está un poco más tranquila, mirando un poco más de lejos el gobierno, con menos interés de entrar. El PPD no se siente representado en el gabinete, que se supone que la ministra de Desarrollo Social es PPD, pero es una ex militante, su equipo es más de ella, entonces es complicado ahí. Realmente el único partido de Concertación que está con fuerza en el gabinete es el Partido Socialista. Claro. Y el PL se siente cómodo, pero el PPD y la DC, que son partidos grandes en el Senado y en la Cámara, va a estar difícil esa coordinación. El quinto retiro yo creo que me da la sensación de que van a lograr que no se apruebe, pero van a pagar hartos costos políticos, yo creo, por intentar enterrarlo. Es increíble la voltereta, primero. O sea, igual es una cuestión que la gente no va a perdonar. Yo recuerdo que cuando fue este acto medio apoteósico afuera de la Moneda, cuando entrevistaron a algunas personas,
varias dijeron, no, estamos esperando el quinto El retiro. quinto retiro. Sí. Y la gente está empezando a cobrar allí, y eso yo creo que va a debilitar bastante la imagen o la buena evaluación con la que usualmente parten los presidentes, en particular Gabriel Boric, que tampoco ha logrado partir con un gran nivel de aprobación en lo que muestran las encuestas. Sí. ¿Cachai? No, y tienen complicado porque normalmente Piñera lo que ofreció para intentar frenarlo eran los IFE, pero ya hay una extensión del IFE laboral, ya va a entrar en vigor la pensión garantizada universal, que es una transferencia directa a los mayores de 65 en la práctica, y hay poca plata. O sea, Sí. necesita apurar la reforma tributaria. O sea, Está difícil endeudar al Estado. está muy caras las tasas a nivel mundial, Sí. la inflación está muy alta a nivel mundial, entonces en verdad es difícil pensar que el gobierno pueda ofrecer un paquete económico tan potente como lo sería un quinto retiro en términos de inyección de liquidez a las familias. Y en ese sentido, políticamente está difícil pararlo, pero yo creo que lo van a lograr porque necesitan 2/3. Y al final la inflación se les va a ir muy alta si es que hacen un quinto retiro. Y también y van a generar incertidumbre en los mercados. O sea, yo creo que si dejan pasar el quinto retiro, en verdad el contexto económico se les puede venir muy negro los próximos Sí. par de años. Y más aún cuando tenéis a una izquierda adentro que está haciendo difícil la pega. Pamela Giles, Daniel Jadwe, están atacando con todo lo que tienen en cada momento que pueden sacar lustre y provecho. O sea, al punto tal de que Jadwe ha generado diferencias con Cariola públicas y con Vallejos públicas también. En la entrevista que dio el fin de semana, Vallejos dijo que la perspectiva de Jadwe es la perspectiva de Jadwe y muy probablemente equivocada, de manera elegante, trataba de transmitir Camila. A mí me da la sensación, eso sí, que con el PC se puede conversar. O sea, Mario Marcel se ha visto, el PC ha estado cuadrado con no promover los retiros en el Congreso. Eh, Me da la sensación de que los mayores problemas de políticos de coordinación están por el lado de Isquia y Giorgio, en el sentido de que no hay mucha claridad de cuál va a ser su rol. Por ejemplo, Isquia Sichen no ha ido al Congreso, para defender la extensión al estado de excepción al principio, pero no ha ido a exponer a la Comisión de Seguridad la agenda de seguridad pública, que se supone que van a ingresar en algún minuto una reforma a Carabineros, que ya tienen que implementar la que hizo Piñera, que no es menor, que implica que hagan planes estratégicos, que no los hacen. Ahora tienen que sumarle otra reforma, probablemente van a mover la que cambia la carrera funcionaria y la escuela de formación de carabineros. Cosa que me parece adecuada, pero es que nos apareció en el Congreso para hablar de agenda legislativa en seguridad. Es que fue a ver, yo no sé si fue una muy mala decisión estratégica de Gabriel Boric de poner a Isquia en el Ministerio del Interior, por la sencilla razón de que, ya lo habíamos conversado antes, no tiene partidos políticos, y siento que los mismos partidos internos le quieren hacer la cama, Sí. ¿cachai? O sea, es un personaje, y tienen todos los incentivos para hacerle la cama, Sí. ¿cachai? No tienen costos con partidos políticos. Isquia no ha mostrado un correcto manejo de los medios y de la comunicación política en una agenda que está empezando a ser muy importante, que es la de seguridad pública. Hay otro tema que quiero conversar también contigo, Juaní, y que me preocupa un poco, y es el tema del manejo de la pandemia. Porque casi todos coinciden, independiente del análisis final que se puede hacer del gobierno de Sebastián Piñera, es que la pandemia se manejó de forma relativamente prudente, conforme a cómo se fue manejando a nivel mundial y cómo se manejó especialmente en Latinoamérica. Una de las más altas tasas de vacunación mundial, comunicación de riesgo súper efectiva. Una cuestión de la que la misma Siches, cuando era presidenta del Colegio Sí, Médico, ¿no? era extremadamente crítica. Ellos siempre criticaron mucho diciendo que este gobierno no tenía comunicación de riesgo. Y ahora que sacaron el matinal que tenía el chico París, en todas las semanas, la gente tenía conciencia de que había pandemia. Ahora la CADEM está comunicando que la percepción de riesgo por pandemia está bajando. Y eso es grave. Y el salto se nota mucho en un par de semanas. O sea, la CADEM puede tener problemas metodológicos, pero ese nivel de caída en la percepción de riesgo es demasiado alto y es un problema, ¿no? Es grave, loco. Si tú empiezas a transmitir que ya superamos la pandemia, espera que te venga una nueva mutación o que se te venga una nueva ola y va a colapsar el sistema Sí. con todas las tasas de vacunación. Y lo peor de todo es que piensa que tienes regiones sin seremis de salud
En Valparaíso, en Viña del Mar y en Quilpué, por lo que me comentaron, hubo problemas de stock de vacunas por falta de Sí. coordinación el jueves y el viernes de la semana Sí, pasada, ahí, ¿cachai? ahí yo diría que hay un hecho objetivo y es que el calendario de vacunación que debería haber avanzado en la fecha que que le tocaba la cuarta dosis, lo congelaron. Y eso indica que puede haber algún problema de stock de vacunas, que al gobierno anterior también le pasó. No significa que venga una crisis, pero sí es una señal preocupante y tenemos evidencia anecdótica de lo que hemos hablado con gente de que hay algunos vacunatorios con déficit que no tienen vacuna. Es que ahí hay que ser sincero, porque durante Piñera sí ocurrieron problemas de coordinación con algunas comunas que no llegaban siempre el Ujú, stock. Pero eso ocurrió dentro de un proceso extenso, de 1 año y medio, de 2 años. Acá están debutando con están errores, pues, debutando. weón. Sí, y yo creo que es una semana, hay que ver qué pasa las próximas par de semanas, pero creo que de todas maneras un ítem en el que fijarse para la evaluación de este gobierno es la capacidad de mantener el proceso de vacunación. Sí, sí. Y Piñera dejó compradas como los contratos de gran parte de las cuartas dosis, pero no están en Chile. Gran parte de esas dosis hay que ser efectivos los contratos y ahí no sé cuál va a ser la muñeca que van a tener desde la Subsecretaría de Relaciones Económicas de Relaciones Exteriores. Y lo que la gente muchas veces no entiende ahí, Juaní, ¿cachai? Es que no basta con tener la vacuna comprada, hacer llegar el stock en buenas condiciones es difícil. Es completo. Mm, ¿Cachai? Hay veces que incluso cuando tú tienes un cargamento de vacunas en otros países, tienes que tener todos los resguardos para que ese mismo país no te retenga el stock de vacunas si es que en ese país falta. Y otro elemento que es importante y que dice relación con lo que estamos viviendo hoy día es que no tenemos claridad de qué está sucediendo en la interna del gobierno. ¿Qué está pasando en la interna, en tu opinión, Juan? ¿Dónde están las disputas de poder en estos momentos? Yo creo que hay una disputa de poder en lo que podríamos llamar el gabinete estudiantil, que tiene que ver con esta correlación de fuerzas entre Giorgio, Vallejo, Boric y Isquia, que yo no, y Siches, que no creo que esté tan resuelta. Eh, no se ven especialmente coordinados en términos comunicacionales. Me da la sensación de que Jackson está intentando construir una hegemonía en el control político de la narrativa política y que ahí no sé bien cuál es la relación que opera con Vallejo. Pero el problema grande que tienen y ese es la coordinación y cuál va a ser la relación con la concertación. El Frente Amplio partió como con la estrategia electoral de sobrepasar a la concertación y no pactar con ella. Eh, y ahora pactaron gobierno porque tenían la dificultad de no tener ni siquiera un cuarto de la Cámara de mayoría en el Congreso, no porque hayan querido pactar electoralmente con ellos. Y hay una disputa entre los que opinan que tienen que seguir siendo dos coaliciones distintas y que este gobierno es circunstancial, y el presidente ha sido súper claro en decir que cree que tienen que avanzar hacia una sola coalición. Eh, Ahí y me como... sorprende lo rápido que se dio eso. Si el presidente está hablando 2 semanas después de asumir de esto, es porque ese es el problema político interno que tienen. Claro. Hay desconfianzas. Mario Marcel ha sido muy inteligente, creo, en pasarle máquina al Frente Amplio en la agenda legislativa, pateando la reforma del impuesto corporativo, pateando la impuesto a los super ricos. Y otro detalle, en los nombramientos. El nombramiento del Servicio de Impuesto Interno, el de la Comisión de Mercado Financiero, son pura gente ex concertación que en algún minuto conoció a Marcel, y no puedo creer que nadie en el Frente Amplio haya querido tener a su gente. Yo creo que ahí Marcel está empoderado, está evitando muy bien los conflictos políticos, ha mantenido no ha entrado en polémicas políticas generales, y está imponiendo su agenda y sus nombramientos. ¿Cómo estáis viendo este triunvirato que se arma entre Lobos, entre Monsalve y entre Ya. Marcel, que parece ser el espíritu relativamente concertacionista de Sí. esta organización Ahí, interna? a nivel de ministros, el más concertacionista en el núcleo de poder es Marcel, que es un socialista. Ahí hay una segunda línea que están los subsecretarios, que es Monsalve, que es socialista, y Macarena Lobos, que no milita, pero es del mundo de CPPD. Y Macarena Lobos es la subsecretaria de Sexpress, trabaja con Giorgio, y ella fue subsecretaria de Hacienda con Bachelet.
a mí me da la sensación de que su nombramiento tiene mucho que ver con la negociación de la reforma tributaria. Ella es muy cercana a Coloma, que es el presidente de la Comisión de Hacienda, y con ella ellos ya han negociado reforma tributaria para Bachelet 2. Creo que tiene que ver con eso. Me parece que esos tres, Marcel, Lobos y Monsalve, comparten una lógica de pensamiento del Estado que es distinta a la del Frente Amplio. El rol de Lobos todavía no me queda claro qué tan importante está haciendo, pero sí me da la sensación de que Monsalve es una persona muy importante en este minuto. Que Isquia en las vocerías de Isquia no queda claro que esté fuerte ni en su rol de coordinadora política del gabinete y tampoco en su rol de jefa de las policías y de jefa de seguridad, que sí es algo político. No es algo tan técnico. Y Monsalve se ha visto muy bien, yo creo, se ha visto muy sólido. Él no es de la generación del Frente Amplio, es del PS, es muy concertacionista como en su biografía. Me parece que es interesante la relación entre estos tres, entre Mario Marcel, Macarena Lobos y Monsalve, con Isquia, Camila, Giorgio y Boric, porque tienen otras culturas políticas. Y si el presidente se ha mostrado preocupado por la relación con el socialismo y con el mundo de la concertación, es porque esa relación no parece estar tan fluida. Yo creo que de todas maneras si dices como en qué hay que fijarse las próximas semanas, yo diría que hay que fijarse en la relación entre los ministros y la relación con los subsecretarios y con Mario Marcel. Oye, ya para ir cerrando ya este primer episodio piloto que estábamos conversando, se nos viene la convención constituyente con un nuevo cronograma de trabajo, otro flanco para el gobierno de Gabriel Boric. Tampoco el problema comunicacional de la convención constituyente ha sido una cuestión que no han logrado resolver. Y la gran pregunta es, ¿alcanza a enmendar el rumbo de la constituyente o ya tiene la derecha que empezar a prepararse para el rechazo? Yo diría que la negociación del sistema político está con todo, sigue hoy día. No sé, creo que mañana ya debería haber informe y humo blanco de cosas que no sabemos, de cómo queda el Senado, etcétera. Diría que es muy probable que terminemos organizándonos en torno al rechazo, a pesar de negociar de buena fe estas cosas. Ahí yo creo que la derecha tiene que tener una conversación de cuáles son nuestras líneas rojas, Sí. de bajo qué condiciones vamos a rechazar, y volvemos a algo que ha circulado mucho, y es que tienen que haber distintos rechazos. Va a haber un rechazo que va a promover que si se rechaza sigue la constitución actual, y otro rechazo que creo que debe ser más reformista. Sí, Ahí creo que la derecha tiene que ser capaz de mostrar su diversidad. Sin embargo, diría que yo no estoy 100% seguro de que el resultado sea tan malo, o sea, sea inaprobable. Estoy un poco optimista, pero diría que faltan un par de meses todavía. Ahí yo me mantengo más pesimista. Creo que ha costado mucho ponerse de acuerdo en materias importantes. Ojalá el sistema político sea la excepción. Ojalá suceda lo mismo con la Comisión de Medio Ambiente. Sin embargo, y es una cuestión que hay que tratar de transmitir al rechazo más duro, si es que nos toca defender como derecha completa el rechazo, por favor, la miel atrae más que el vinagre. Ya basta de decir, ven, yo sabía que iba a pasar esto, ¿por qué votaron a prueba de entrada? Son estúpidos. ¡Ey! Otros contextos, otros tiempos, otras circunstancias. Y ahora hay que abrirse a la posibilidad de que exista una nueva convención constitucional. Porque, digámoslo, la votación fue 80-20 porque había un cierto hastío con el sistema político actual. Y eso no va a desaparecer porque gane, exactamente, no va a desaparecer. Y hay que pensar ahí. Bueno, Juani, termina nuestro primer episodio. Creo que salió bien, creo que salió bonito. Si a usted que nos está escuchando le gustó, por favor hágalo saber. Síganos en nuestras redes sociales, Facho pero buen muchacho. Ahí les vamos a estar comunicando por dónde nos van a poder escuchar. Un abrazo y que tengan una linda jornada el día de hoy. Chao, chao.